Bueno, profesor Fernández Salinas, Víctor, qué clarividencia, qué barbaridad. Sí. Muchísimas gracias por tu extraordinaria conferencia y también gracias por los ánimos que nos das para lo que viene. Bueno, ahora vamos a terminar con el debate que estaba previsto, por lo cual le pido a Baturu Ono, por favor, que suba al estrado y a María Chiara Posana, por favor, que también. Y abrimos un turno de palabra para el que quiera intervenir o hacer alguna aclaración o alguna pregunta a los ponentes. ¿Dónde quieres ponerte? Bueno, te puedes poner como moderador en el centro. Bueno. Vale. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Se anima? Por favor. Micrófono. Los jardines históricos, que además en este texto no engloba, además que hay una carta, ¿no? La de Florencia y demás. Sí. Estaba hablando del tema de los jardines históricos, ¿no? Que es una figura que ya una tipología, como nos ha dicho bien Carmen esta mañana, es se reconoció ya en los años 80 y además muchas de las figuras, ¿no? del patrimonio mundial inscrito viene de ahí, ¿no? Y parece que quedaría englobado dentro del concepto de paisaje, como un subtipo dentro. No sé si esta es la intención de UNESCO y de ICOMOS de interpretarlo así, o seguirá habiendo una dualidad en este aspecto, ¿no? Porque yo no tengo claro totalmente que sea lo mismo, ¿no? Sobre todo los temas productivos, ¿no? Que estoy más viendo ayer. Creo que hay mucha diferencia de ese, aunque luego el concepto puede englobarlo al tema del jardín, ¿no? Que es un tema más simbólico o espiritual, o puede tenerlo, ¿no? Esa connotación. Por lo otro que es un tema más bien cultural y de producción y demás. No sé cómo lo veis vosotros ese aspecto. Tu, si quieres. Non so se ho capito benissimo la domanda, me la riassumo. Se vuoi parlo un po' prima, dopo Sì. Bueno, respecto a los jardines históricos, es una categoría que ya está muy consolidada. Hay que pensar que el propio Comité de Paisajes Culturales empezó siendo de jardines históricos. Entonces, yo creo que puede permanecer como categoría sin ningún tipo de problema. Es quizás la más fácil de entender, iba a decir la más fácil de gestionar, tampoco es muy fácil de gestionar, sobre todo cuando estamos hablando de grandes parques, pero bueno, el paisaje no le puedes poner puertas y a muchos parques los puedes cerrar por la noche, ¿no? Y eso ya aminora muchas incertidumbres, aunque sabemos que es un bien especialmente frágil porque al estar constituido en buena parte por elementos vivos, pues requiere sin duda un tratamiento especial. Pero yo no creo que plantee ningún problema esa categoría. Más bien el problema es en la explosión que existe. Esto es como el Big Bang. Y el Big Bang nació, si tú quieres, en los jardines históricos, ¿no? En una parte de los jardines históricos, aunque sin duda desde la geografía y de otras ciencias se viene hablando de paisajes culturales, aunque con otra acepción desde hace tiempo. Pero desde el punto de vista patrimonial y sobre todo en ICOMOS y en UNESCO, la explosión es desde el jardín histórico hacia espacios que todavía no hemos llegado, no sabemos a dónde llega. Pero no creo que el jardín histórico requiera un tratamiento especial porque es fácil de identificar, de definir y, por lo tanto, como categoría no veo que haga falta ninguna revisión. Quizás María Chiara quiera plantear... I speak English? Sí, claro. Claro. Peccato. No, parlo italiano ma non può tradurre. No, io parlerei volentieri italiano. No, ma non può tradurre la traduttrice. No, but I understand better now, and I want just to add one consideration
the historical gardens have their Carta di Firenze dei giardini storici, 1981 in Florence, always in Florence, by chance, Convenzione Europea del Paesaggio and Carta dei giardini in Florence. And this document, I suppose you know, after a very long discussion, I was very young at the moment, but I was in Palazzo Vecchio when the Carta has signed. So I remember the Italian discussion about what, in fact, there is an Italian version, maybe, you know, but not, absolutely not accepted, and I mean, just an historical value, because a lot of people were discussing about what is an historical garden: parks, public spaces, places, squares, cemeteries, and so on. But the cultural landscape have not a carta. So that's probably what Maria Rosa has in his mind to develop, as we have a Carta for i Giardini Storici, which is, furthermore, it is not only a definition of what is an historical garden, but it is also a lot of articles concerning what we have to do for a restoration, preservation, conservation, and also how to know, how to assess what we can do inside an historical garden. The last part of the Carta is concerned about uses, utilization. We have not similar document for cultural landscape. Maybe it is real difficult to develop such a thing, but in any way, why not? Having some direction can be very useful. And if I can add one thing, passing through a topic of Victor about what is historic. What is historic? That's quite interesting. No answer. I mean, a first answer can be that all the national laws decide when something, a monument, is historic. In Italy, you have to have 50 years. I am already a monument. So 50 years old, you can be a monument. A monument can be a monument. For instance, you are a monument? Not yet. I am 55. You are. He is already. No, apart from the jokes, but in any way, of course, it is a contradiction. Because, for example, we had many monuments of rationalism architecture in Italy and in Europe, all over the world. Also, the museum Ono has shown us by Le Corbusier, which now has more than 50 years, but by chance. So it's a problem in Italy. I have been working for the government. I remember quite well how it was difficult to manage some monuments which are younger than 50 years, but very important. But from a philosophical point of view, there is an incredible, interesting definition given by Rosario Assunto, who wrote a book, Antichità del Futuro. Help me to translate in Spanish. It's clear for everybody. And a student of Rosario Assunto, who is now a very famous professor, Massimo Venturi Feriolo, maybe some of you know him, Massimo Venturi Feriolo, he is also a philosopher. He wrote about, it's quite difficult to translate in English, maybe Victor will help me with Spanish, la doppia contemporaneità del giardino, dove passato, presente e futuro si inverano in un solo momento. Quando il passato attraverso il presente diventa futuro, il passato diventa storia. Secondo Massimo Venturi Feriolo, questo è il senso della storia. Spanish for English, please, but she can translate. It's quite difficult for me to translate in English. But maybe the Spanish people have understood, but not the English-speaking people.
Bien, bueno, en español se ha entendido, quizás es para la traducción simultánea. Bueno, tú, es que es un trabalenguas, era la doble capacidad... bueno, si lo tienes escrito, me lo vas a ayudar, claro. Es la doble contemporaneidad del jardín, donde el pasado, presente y futuro se encuentran en un... El pasado diventa futuro. Se encuentran de forma que el pasado se convierte en futuro en el momento en el que se transforma en historia. Esto avviene nel giardino, nella doppia contemporaneità. Esto sucede en el jardín, sé que es un poquito complejo, deberíamos tenerlo por escrito todos para reflexionar sobre ellos esta noche en la intimidad de nuestra cama, pero es una reflexión muy interesante. De cualquier manera, ¿podrías repetirnos la fuente? La fonte sì, Massimo Venturi Feriolo. It will be in my bibliography, maybe if you want to, for internet, having our lecture, imagine for the website of the ICOMOS Spain. Why not? Sorry. Por favor, pasar el micrófono. Ah, perdón. Sí. Yo quería tratar el tema del patrimonio mixto, que me ha sorprendido mucho que hasta ahora, menos mal que en la última ponencia ha salido, que es quizá un precedente del paisaje cultural, pero que lleva mucho tiempo y que se ha estado hablando, muchos ponentes han estado diciendo cultural o natural. Pues es que hay una cosa que es mixto. y entonces, al hilo precisamente de la pregunta anterior, me pregunto si hay que revisarlo, hay que recolocar, según se ha dicho en la última ponencia, estos bienes en paisajes culturales, o por qué no puede ser a lo mejor al revés, que sea el patrimonio mixto el que siga o que se desarrolle más. Quiero decir, hay declaraciones desde hace mucho más tiempo y todavía sigue habiendo candidaturas que se presentan bajo esta categoría. O sea, ¿cuál es la convivencia o cuál es la relación o cuál puede ser el futuro de estas dos tipologías, ¿no?, de patrimonio? Sí, bueno, la verdad es que este mundo del patrimonio mixto es de un gran interés. Es de un gran interés porque plantea precisamente, se establece donde hay una mayor fractura dentro de lo que es el texto de la Convención. Entonces, desde el punto de vista del paisaje, además adquiere una gran relevancia, porque como tú señalabas y visteis en los ejemplos que te puse o que os puse, se ve perfectamente, casi todos tienen una dimensión paisajística muy importante. Pero una cuestión es el trabajo que nosotros podamos hacer como una reflexión intelectual y hacer un artículo científico diciendo este debería pasar a este y esto tendría que ser un paisaje, o por qué no se aumentan la propia percepción desde los dos puntos de vista de más bienes, porque hay muchos bienes en la vista que son culturales, que podrían haber incluido algunos naturales y no lo han hecho, porque han entendido que serían más fácilmente accesibles en el comité. Pero bueno, por un lado está la discusión desde el punto de vista intelectual y por otro lado están los protocolos del Comité del Patrimonio Mundial, que son extraordinariamente complejos. Y además de complejos, tienen muchísimo trabajo, porque hay una gran cantidad, bueno, han limitado ya el número de candidaturas que van a estudiar cada año, en fin, hay un mayor rigor, ¿no?, que sobre esto podríamos hablar mucho. Entonces, establecer un protocolo por el cual se revisaran todos los bienes en la lista que están o como culturales solo, o como naturales solo, o como mixtos y que pudieran ser paisajes culturales, aunque tenga todo el argumento desde el punto de vista científico, desde el punto de vista del protocolo es muy complicado, porque requeriría, por un lado, ¿qué lo hace? El Centro del Patrimonio Mundial como un mandato del comité. Se le pide ahora a todos los países que revisen su lista y vean cuáles pueden ser paisajes culturales y que luego remitan esos trabajos, y a unos les vas a decir que sí y a otros a decir que no, y es casi como volver... Quiero decir que los protocolos de UNESCO son también complicados. Y yo creo que en un momento determinado es verdad que habrá que decir, el propio comité dirá basta y hay que hacer una revisión a fondo de lo que es la lista si queremos realmente que sea representativa, equilibrada y creíble. Pero hoy por hoy lo que podemos hacer es recopilar, plantearnos estas dudas y en la medida de lo posible hacer llegar nuestras sugerencias a UNESCO para que se entienda que nos preocupan, ¿no?, que nos preocupan porque otros ámbitos patrimoniales no tanto, pero el de los paisajes culturales ya es de por sí bastante complejo como para que la lista no refleje claramente cuáles de sus bienes podrían o pueden tener este reconocimiento.
No sé si te he contestado. Claro, pero... no, lo que pasa es que a lo mejor cuando se presenten nuevas candidaturas, lo primero que hay que preguntarse es, ¿lo ponemos como paisaje cultural o como patrimonio mixto? Aunque parece que es una figura que se desconoce bastante, porque de hecho hasta ahora no se había hablado en estas dos jornadas, cuando a mí me parece que está íntimamente relacionada. Pues porque son muy pocos, yo creo que son 29 o 30 los bienes mixtos de la lista. Precisamente... En España tenemos precisamente 2. Ya, pero digo que en general no son muchos, no hay muchos en la lista. Entonces, ha tenido menos trascendencia porque el gran grueso es el cultural, ¿no? Hay 4 culturales por cada uno natural y una pequeñísima parte mixta. Realmente, cuando un Estado hace una candidatura, pues piensa que en su orden de administración muchas veces la protección de la naturaleza es distinta de la cultura y quienes hacen los dosieres o saben mucho de naturaleza o saben mucho de cultura y a veces se evitan, para no tener problemas, hacer mención a un criterio que no está lo suficientemente justificado, cuando ya va a entrar sin ningún tipo de problema por los naturales. Ahora, entiendo, y lo decía, creo que este es un campo para trabajar mucho de los bienes mixtos y que es un campo de futuro y que además hoy tiene prioridad, se le da prioridad frente a los culturales, ¿no? Un Estado puede presentar cada año 2 bienes como mucho, pero solo uno cultural, ¿no? El otro puede ser mixto o natural. En fin, que es un campo en el que hay que reflexionar y sobre todo mirándolo desde los paisajes. Sí, yo creo que la clave es eso, de que sea interdisciplinar, de que unos no se quieran meter en el terreno de otros. Precisamente eso es lo que yo quiero reivindicar, que sí que creo que es el futuro, como estás diciendo, pero porque tenemos que trabajar en equipos multidisciplinares, que es algo que se oye a todas horas, en todas partes, todo el mundo lo dice, pero todavía no es una realidad en la mayoría de los casos. Y luego quería comentar que también a lo mejor existe la opción de los casos en los que se presentan ampliaciones a bienes que ya están declarados. Por ejemplo, estoy pensando en el Escorial, en que está declarado el monasterio y se quiere ampliar también al paisaje circundante. O sea, es a lo mejor otra posibilidad, ¿no? No sé, el replantear cosas a través de la ampliación. Sí. Sí, allí atrás. Bueno. No, perdona, es que me habían pedido atrás primero. Sí, luego tú. Es que desde aquí, analízalo. Dos comentarios, porque en realidad primero, bueno, pero ahora, la diferencia entre el bien mixto y el paisaje cultural es que en los bienes mixtos el valor, lo que define la categoría de la inscripción en la lista de patrimonio mundial es la valoración universal excepcional. En los bienes mixtos tiene que haber un criterio para los valores culturales y otro para los valores naturales. En cambio, en el paisaje cultural es la interacción entre cultura y naturaleza la que debe tener el valor universal excepcional. Esa es la gran diferencia. Pero, curiosamente, la mayor parte de los paisajes culturales no tienen ningún criterio natural. No, porque son reconocidos como paisajes culturales. Claro, pero es verdad que ahí en muchos de ellos cabría que se hubiera inscrito también ese valor universal excepcional, puesto que la naturaleza está presente en muchos de ellos con algunos de los criterios naturales y se evita, hay muy pocos. Es que en realidad los paisajes culturales son bienes culturales. Y los naturales también, porque todo el paisaje es cultural, todo el patrimonio es cultural. Lo que pasa es que estamos en un continuo pasado-presente, como les gusta decir, en que la concepción de los bienes ha evolucionado a partir de 1972. Entonces nos encontramos con organismos que responden a una organización inicial que responde a criterios que han ido evolucionando, tanto las definiciones como los organismos que deben aplicarlas y las metodologías, como ya habíamos mencionado, y cómo debe hacer las evaluaciones, como vos dijiste, y cómo debe hacer las evaluaciones de la parte cultural y la Unión Internacional de la Naturaleza de los bienes naturales, pero no trabajan en conjunto. Entonces, es difícil ver la interacción. Y todo esto se describe en un proceso que no va a terminar. Y varios de los bienes que en principio han estado inscriptos bajo una categoría, luego han sido, en algunos casos, no en todos, reinscriptos o recategorizados como paisajes culturales.
Bueno, era un comentario para lo tuyo, pero lo que había llamado en mi intervención es la definición que diste de Venturi, que me parece totalmente pertinente y que de alguna manera da respuesta a lo que vos cuestionabas por histórico, y que histórico también responde a una concepción antigua en la que a la que normalmente estaba ligada al patrimonio, pero el patrimonio es la mirada del hombre o de la sociedad sobre una parte de sí misma. Entonces, es un continuo y así seguiremos evolucionando. Ahí tienes la palabra. Pues una pregunta para Ono-san, que le quería preguntar cuántos árboles, si sabe cuántos árboles hay en Ueno Park. En Madrid, en el Retiro, tenemos 20.000. Ueno Park es la mitad del Retiro, más o menos. Esto va en relación un poco porque muchas veces se mide más aquí la cantidad que la calidad. Me consta que los árboles en Japón tienen un cuidado exquisito desde hace mucho tiempo. Muchas gracias for the question. And I do not have the exact figure now, but I have the report in my back, and it has information about the vegetation and trees of Ueno Park, because they have also carried out some research on those basic matters. But for your information, actually, after counting the trees, Tokyo Metropolitan Government decided to cut some older trees in order to create more space within the overgrown area, in order to receive more sunlight from outside, and in order to increase more visibility through the heavily wooded area. So as a result of this project, the total number of trees decreased to some extent, but still there are many trees inside the park. Domo arigato. Otra cuestión, a mí me llama la atención lo de que se va a catalogar por la UNESCO, tal. Cuando un parque histórico, y de acuerdo con la Carta de Florencia, no puede modificar su diseño, se tiene que atener a las especies que había o tal, y no se cumple. En muchos casos también, ¿qué fuerza tiene tener una categoría así? Posso rispondere? When we decide that a park is historical, and it's not so difficult at the end, but we can discuss. I had the experience to protect many parks around Florence during my work for the government. And so, I mean, I am used to this kind of process. But it doesn't mean, it's difficult to explain, but you have an historical park. It doesn't mean that you can add anything. I mean, the declaration of historical importance in Italy, but all over the world, doesn't mean that you can absolutely add nothing new. We have a lot of examples. Of course, it's a little bit difficult to add something to Boboli Garden, for example, which is really a very designed park, but in many other historical parks and gardens, you can add contemporary features with a lot of success. I have many examples, so I don't know if I have well answered to your question. Is it pertinent to what you want to know?
I mean, I agree, because I have tried to explain also in my lecture that the landscape, but also the garden, is in movement. Le jardin en mouvement. And so I agree with the necessity for humanity to add contemporary details, contemporary features. I don't want to frozen a landscape in the past. We want to develop, but in the right way. That's the challenge of our meeting, probably. So, I don't know if you want to... Yo muy rápidamente, si se presenta solamente el parque, probablemente la autenticidad del parque tendría que enfocar más el valor universal excepcional en ese tipo de cuestiones. En cambio, si se plantea un paisaje cultural en el que no solamente está el parque, sino que hay otros ámbitos urbanos y en el que el valor universal excepcional se vincula más allá de lo que es el diseño, en su capacidad de lugar, de encuentro, de sociabilidad, etcétera, lo que comentaba antes, y su conexión con los lugares de alta cultura, digamos, y no estoy pretendiendo hacer ahora el valor universal excepcional, como ustedes se imaginarán, ¿no? Pero digamos que entonces el foco se pone en otro lugar, y ya no es solamente el parque, sino que esa autenticidad hay que buscarla en otro, se puede valorar en un ámbito más amplio. Y digamos que se relativiza el hecho de que haya tenido cambios que en algunos momentos han sido drásticos. Por eso creo que la idea de paisaje cultural en un ámbito mayor es acertado. Sí, bueno, primero sobre los bienes mixtos, un poco tarde, pero lo había. Hay otra característica de los bienes mixtos. Bueno, perdón. Primero quería felicitar a todos los que presentaron esta tarde sus charlas. Me parecieron fantásticas, muy entretenidas e incluso divertidas, que creo que el sentido del humor es importante siempre. Bueno, sobre los bienes mixtos, hay un detalle de los bienes mixtos, no de todos los que están inscritos, pero de unos cuantos de ellos, y si no me equivoco, Yuka Yoquileto en What is OIB dijo que los bienes mixtos debían coexistir lo natural, los valores universales culturales con los naturales, mientras que en los paisajes culturales no necesariamente hay valores universales excepcionales desde el punto de vista natural, puede haberlo, pero lo principal es la relación hombre-naturaleza, claro. Y además, en el caso de los bienes mixtos, pueden coexistir sin que estén integrados. O sea, sin que los bienes culturales sean producto de esa relación con la naturaleza, sino que pueden coexistir por casualidad. Esa es una diferencia. Con respecto a las extensiones son muy complejas. En primer lugar, para hacerse una extensión, tiene que proponerse con los mismos valores, con los mismos criterios con los cuales se presentó la anterior o las anteriores. En ese momento la extensión se convierte en una especie de serie. No está reconocido oficialmente por la UNESCO, pero me atrevería a decir que en cierta medida sí por ICOMOS, pero funciona desde el punto de vista de las esencias patrimoniales como una serie, pero no es un mecanismo de inscripción, no debe ser visto, aunque se vea así, como un mecanismo de inscripción, sino como un reconocimiento por razones científicas o de desarrollo del conocimiento de que se había quedado fuera un elemento que podía incluirse posteriormente. Si eso además está dicho en los expedientes precedentes, mejor todavía. Pero lo decía por la pregunta que se había hecho con respecto a las extensiones. Ahora, y perdónenme que me extienda, pero es que quería aclarar, porque parece ser que lo que yo había dicho ayer no se había entendido bien y se había visto como una preocupación mía con respecto al proceso de inscripción. Yo
sé, me consta perfectamente porque he participado durante unos 12 años en esos procesos de inscripción, en misiones, en el panel de Patrimonio Mundial, etcétera, pero sí sigo estando preocupada a pesar de que hay muchos actores, a pesar de que hay muchas evaluaciones, no tengo la certeza absoluta de que todo lo que se inscriba, de que estén todos los que son, ¿cómo es? Como se dice, no están todos, exacto. Y creo que hay que trabajar para resolver ese problema. Y en el caso de paisajes culturales, pienso yo que es una de las categorías más débiles desde el punto de vista de la base teórica, de la base conceptual, como hemos estado hablando en estos días. Quiero subrayar también que con el ejemplo del Fujisan, que puso Wataru Ono, que me pareció fantástico, sobre todo en el sentido de uno de los aspectos que me preocupa, que también lo mencionó Víctor y también lo mencionó María Chiara, el paisaje asociativo. No solamente el paisaje asociativo que en Italia, en Asia, se da muy claramente con el arte, sino en el otro, en el paisaje asociativo más de los pueblos aborígenes o de los pueblos originarios, donde puede tergiversarse el concepto de una montaña o un sitio sagrado. Eso creo que hay que trabajarlo más y que no sea solamente la propuesta de unos especialistas que van a la tribu y dicen, ¡ay, qué lindo! Miren cómo están, ellos lo veneran en este lugar. No, eso no puede ser así, porque eso es banalizar el patrimonio. Y hay ejemplos de eso inscritos en la lista, lo que no los voy a mencionar por razones éticas, que me parece que no, y de confidencialidad de ICOMOS. Bueno, gracias. Ignacio. Bueno, en primer lugar, felicidades a todos, creo que fue excelente tarde también. Una cosa que creo que es importante que reflexionemos es algo que apuntaste relacionado con esas categorías, tipologías que realmente, tú no lo expusiste muy claramente, provienen de diferentes fuentes de pensamiento, o sea, de diferentes líneas de pensamiento, pero que sin embargo las queremos manejar de una manera igual. Creo que esta cuestión del paisaje urbano histórico pues no encaja con las otras, como bien dijiste. Creo, por lo tanto, que sería fundamental lo que se está proponiendo aquí de verdaderamente tener un cuerpo doctrinario con una idea de pensamiento que llegue precisamente a definir cuáles sí son, cuáles no son, de todas estas tipologías, categorías o como se les quiera denominar. Creo que ese es un punto medular, porque si bien entendemos que todo este es un proceso que va en constante evolución y que va evolucionando, yo diría que muy rápido el tema de los paisajes culturales, sí es importante que se empiece a definir por dónde sí podemos ir, porque si no nos vamos a enredar en una gran confusión. Creo que como lo señalas, el tema del paisaje urbano histórico entra como en contraposición de alguna manera con la idea del paisaje cultural, que podría haber habido un paisaje cultural urbano, a lo mejor, o sea, como el rural pudiera ser, o sea, hay que definirlo. Y por otra parte también me gustó mucho tu tema del efecto Vodafone, o sea, va relacionado con esto. Creo que es muy importante, ayer salió un poquito también en la discusión, pero es que es muy importante que establezcamos también principios de tipo ético. O sea, ¿por qué? Porque yo estoy absolutamente de acuerdo que no se puede comercializar lo que es patrimonial. O sea, que eso corresponde a otra área. Estoy absolutamente de acuerdo y creo que eso sería como de esos ejemplos más burdos de la apropiación para fines comerciales, de negocio, políticos, de funcionarios que no están involucrados verdaderamente con el tema, que van de paso y que nos dejan pues una afrenta.
como puede ser esa, como en nuestro caso, algunos estadios, el estadio Telmex que tenemos, o algunos otros elementos que tienen que ver con esa hipercomercialización. Entonces yo creo que es importante que se establezcan estas como ideas de qué puede ser éticamente adecuado y qué es lo que no es éticamente adecuado en estos temas, porque son temas muy, muy sensibles, muy delicados. Pienso que se tiene que buscar en el tema de paisajes culturales, o sea, estoy absolutamente convencido que se tienen que buscar vías alternas para mejorar la calidad de vida, y todo eso tiene que ver con economía, tiene que ver con todos estos temas, pero sin embargo no caer en esos excesos que se me hacen brutales, toscos, vulgares, que corresponden a una mente muy inferior a la que nosotros quisiéramos aspirar, ¿no? Entonces creo que apunto esos dos puntos. Uno, que deberíamos de tener una sola línea de pensamiento para establecer las categorías, las tipologías, y otra, pues, el tema de lo ético, o sea, de lo que sí es permisible, de hasta dónde podremos llegar y hasta dónde ya estamos pasando a un tema que es otra cosa. Buenas tardes. Quería comentar algunas cosas que ha dicho Víctor. En primer lugar, simplemente es un comentario sobre la superación de esto del hombre y la mujer, que me parece que es muy fácil decir el ser humano y la naturaleza, el ser humano y el paisaje, y podemos superar estas cosas tan absurdas que oímos de veterinarios y veterinarias y cosas de ese tipo. En segundo lugar, en cuanto a hay una definición, no sé si existe o la he leído o lo que sea, pero me parece hermosísima, sobre el concepto de historia, como la huella del tiempo en un lugar. Quiere decir la huella de todo tiempo en un lugar, no solamente del tiempo pasado, la huella que el ser humano va dejando en un lugar. Me preocupa siempre que asisto a un congreso, no es ninguna crítica, simplemente es una preocupación, el deseo de definir. Las palabras más hermosas del diccionario son aquellas que abren los significados. Es decir, la definición es crear límites. Y muchas veces nos enredamos en palabras que acaban vaciándose de contenidos por crearles límites. Las más hermosas palabras son siempre aquellas que abren los significados a todos. Y simplemente un último comentario sobre lo que has dicho sobre la posibilidad de este recinto o este enclave o este entorno en relación con la calificación de la UNESCO. Además de lo que has dicho, que me parece extraordinariamente inteligente, yo añadiría la capacidad que tiene este lugar de regenerarse. Es decir, este lugar fue el lugar de Felipe IV, cuando Alonso Carbonell construyó su palacio en 11 meses, malo y de ladrillo, y a pesar de todo se construyó el palacio más grande de Europa en ese momento, sobre ese recinto. Napoleón lo bombardeó y destruyó la fábrica de porcelanas del Retiro, que por eso se llama así, porque hacía competencia a porcelana de Sèvres. Y fue lo primero que bombardeó Napoleón cuando entró aquí. Y después, y ya estaban los edificios de la Ilustración. Es decir, este lugar, este enclave, ha tenido la capacidad de regenerarse. Y el pueblo madrileño ha entendido esto. Y miles de personas lo recorren, y miles de personas que vienen a esta ciudad lo recorren. Y eso es una energía vital poderosísima. No sé si la UNESCO reconocerá este lugar realmente único por su capacidad de regeneración. Pero si no lo reconociera la UNESCO, los madrileños sí lo reconocemos, y los que vienen a nuestra ciudad también. Gracias. Bueno, por alusiones, bueno, estoy de acuerdo en casi todo lo que has puesto. Y me parece además que esta idea de la capacidad de ser un poco ave fénix, ¿no? es un valor que también debe ser considerado, así que comparto esa opinión. Respecto a lo de la huella, es bonita la expresión,
pero cuando hablamos de patrimonio, si decimos patrimonio histórico, nos referimos solo a la huella, parece que le estamos restando valor al patrimonio presente, ¿no? Hay patrimonio que se está haciendo ahora. Entonces, la huella se está haciendo ahora, de todo tiempo. Bueno, pero si es huella, aunque sea de un tiempo, parece que ya ha tenido que quedar hecha. Yo me gustaría más una imagen que expresara la capacidad de hacer patrimonio en el presente. La huella me parece, del tiempo, me parece, bueno, extraordinariamente potente desde el punto de vista poético y expresivo, pero me gustaría que esa imagen planteara la idea de la acción de estar ahora haciendo esa huella. Y respecto a las palabras, es verdad, yo también comparto esa idea de que a veces acotar las palabras es un poco absurdo, pero si estamos protegiendo algo, y sobre todo cuando luego esto se traduce en leyes y se traduce en convenios y se traduce en cartas, cuanto más acotado esté, es más difícil equivocarse. Así que yo entiendo que muchas veces al final quedamos con conceptos incluso que pierden riqueza en matices, pero lo importante es que, claro, para la conservación no queden lugar a dudas, aunque en el fondo comparto, por supuesto, el argumento. Sí, muchas gracias. Gracias a todos. Habéis aportado mucho, todos los que habéis hablado, en la mesa y también en la sala. Creo que todos estamos en proceso continuo de aprendizaje, de reciclaje, de revisión, y que todos los que estamos aquí en este momento tenemos una gran ilusión y un gran amor por el patrimonio. Quiero referirme a tres de las cuestiones que se han tratado aquí. Una es el aspecto cronológico. No debemos olvidarnos de que desde que el Papa Pío Piccolomini empezó a preocuparse de la conservación de algunos monumentos romanos de Roma, la intención del patrimonio ha sido conservar aquello que se considera que es simbólico, valioso, especialmente valioso para una determinada sociedad. Y todas las sociedades, igual que todas las culturas tampoco, iba a decir, todas las sociedades no tienen el mismo tiempo ni el mismo sentido de lo que es histórico y lo que no es histórico. Es más, dentro de las diferentes culturas, de las cuales nosotros en la península ibérica somos un ejemplo, porque dentro de Europa hemos sido la península más invadida de todas, es decir, la que ha pasado por más diferentes culturas o civilizaciones, como queráis llamarlo, pues hay que situarse en cada momento cronológico y pensar que probablemente nosotros queremos conservar testimonios que han llegado hasta nosotros de esa época. En otros países que tienen otras culturas diferentes a la nuestra, tan respetables como las nuestras, pero que sin embargo son diferentes, y estoy pensando, por ejemplo, y me corregiréis si me equivoco, en países como Australia, que tienen indudablemente su cultura, sus potencias naturales, de valores naturales, sus potencias ancestrales en la población autóctona y también en la población que ha llegado después, pues querrán conservar lo que para ellos tiene ese valor determinado, que a lo mejor para nosotros es pues un elemento que nos ha llegado desde los fenicios, o son las minas de Río Tinto, que parece que tienen 7.000 años, o qué sé yo, muchos ejemplos que podríamos citar, ¿no? Hace poco estuve visitando unos establecimientos que parece que eran industriales, fenicios, que hay en Requena, y que tienen, lo comprobé además, que tienen 7.000 años de antigüedad, lo cual no es muy normal, y ya tienen una explotación vitivinícola, los iberos, los fenicios. Quiero decir que eso para nosotros es muy importante, pero para otras cosas mucho más próximas en lo que llamamos el tiempo, son tan importantes como eso lo es para nosotros. Y también, según las culturas, si estoy mirando a nuestro amigo de Japón, para ellos hay sutilezas, hermosuras, que nosotros no somos capaces de captar y valorar como lo hacen ellos. Ayer, dándonos una lección magistral, la señora Kuni Sugio nos habló de la importancia que tiene la belleza para los paisajes culturales. Casi vino a decirnos que mucho más que la biodiversidad, hoy lo recordaba mucho Cristóbal Bayonrat, más que eso de la biodiversidad es la belleza. Yo entiendo que ellos lo entiendan así, y me puedo aproximar mucho a ellos, pero ellos pertenecen a un tipo de cultura y yo a otra. Entonces, cronológicamente, lo que es histórico para nosotros, pues
no es lo mismo que lo es para otros países. Histórico es todo lo que ha pasado hace media hora, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, el término histórico sí debe seguir empleándose desde mi punto de vista, pero aplicándolo en cada caso a lo que es propio de cada cultura y cada estadio de sus adelantos o de sus civilizaciones, como queráis decirlo, ¿no? Ahora quería referirme al retiro, cuando de alguna manera se ha mencionado aquí que los árboles o las plantas pues se han ido sustituyendo, claro, y veíamos esta mañana que espacios como lo que era el Campo Grande, es decir, el cazadero real de liebres, que era una gran parte del retiro, después se transformó, tras la invasión napoleónica y la destrucción casi total que sufrió el Parque del Retiro, se transformó y se convirtió en una serie de jardines románticos en la época de Isabel II. Como también, aunque se conservó una parte del reservado de Fernando VII, que está en la parte nordeste del parque, pues eso se conservó milagrosamente porque los franceses no bombardearon aquella parte con tal intensidad como otras, ¿no? Pero también Fernando VII incluso introdujo variaciones, mejoras, introdujo, por ejemplo, las casitas del labrador, del príncipe, en fin, conforme a las costumbres y a los gustos de la época. Pero, sin embargo, el retiro tiene un valor que es el valor que la población, la historia de Madrid, la historia de España, le viene atribuyendo desde hace siglos. Tiene un valor simbólico, tiene su espacio. El espacio ha sufrido los avatares de la historia, pero ha sido lo que hoy en día, a mí no me gusta nada decir la palabra resilient, porque creo que es una traducción del inglés, es recalcitrante, ha sido resistente, ha sido recalcitrante y ha resistido y se ha ido atemperando a los tiempos y no ha sucumbido a la destrucción. Es decir, que el recinto histórico del Real Sitio sigue conservando su funcionalidad, su simbolismo, su espacio. Además, el recinto histórico, el perímetro del Retiro, sigue siendo prácticamente el mismo que era cuando se creó en la época de Felipe IV. Y además también conserva su funcionalidad, su naturaleza, que era de esparcimiento, y haciendo un tributo a Kunisugio, quiero decirle que también uno de sus valores principales es la belleza. Y nada más, muchas gracias. Sí, con esto acabamos. Allá atrás había una desde hace muchísimo tiempo, la del atrás al fondo, atrás al fondo a la derecha, así, desde el principio el pobre. ¿No te he visto? Sí, dos aspectos que quería yo también, aportar una pequeña reflexión. En primer lugar, con respecto a las categorías y a lo que aquí y a los bienes mixtos. Con respecto a las categorías, a mí siempre cuando empecé a analizar los paisajes los bienes de UNESCO, me parecía que había como de una doble categorización de bienes. Por una parte, la categorización de naturales culturales mixtos y por otra parte la categorización de monumentos, lugares, sitios. Más allá de esto, me parece que la categorización de naturales hay elementos que tienen valores exclusivamente de carácter naturalístico, hay elementos que tienen valores exclusivamente de carácter cultural y los bienes mixtos que combinan los dos valores y precisamente yo entendía que el Consejo de Paisaje Cultural, aunque lo llamemos paisaje cultural, paisaje patrimonial, combinaban estos dos tipos de valores. Ahora bien, esa categorización me da la impresión de naturales, culturales y mixto, amarrando los dos, que responde a una cuestión muy pragmática, que es el hecho de cómo está estructurado el conocimiento, cómo están estructuradas las administraciones. El conocimiento está estructurado de manera que estudiamos arquitectura, otro estudia biología, otro estudia... Entonces nos sentimos mucho más cómodos, cada uno sin movernos de nuestro, paraguas epistemológico. Y a las administraciones, además, es mucho más cómodo porque tenemos los propios bienes, los paisajes culturales de UNESCO, los criterios culturales los valora ICOMOS y los criterios naturales los valora la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, cuando la mayor parte de las veces unos y otros están indisolublemente unidos.
En resumidas cuentas, creo que es una cuestión de operatividad y que nos vamos a reinventar. Es decir, esto es una herencia que tenemos, pero creo que debemos ser conscientes que esa herencia no supone un hándicap de cara a la gestión, porque la gestión sí que a la hora de preservarlo y de gestionarlo sí que hay que entrar en esa transversalidad. Y entonces ahí todo es mixto, todo es mixtura, ¿no? Incluso en los naturales que necesitan planes de gestión para, digamos, velar por la afluencia quizás de visitantes. Esa es una cuestión. Otra cuestión que a mí me parecía es el tema de paisaje cultural, paisaje urbano histórico. Bueno, la figura de paisaje es una figura reciente, pero que ya tiene un cuerpo, que se está ya avanzando sobre ello. Empezó con la definición de UNESCO, que como decía, una definición y UNESCO fue muy valiente en el año 92, empezando a hablar de paisaje. Pero después no se ha parado esto, después viene el Convenio de Europa. Víctor ha hecho referencia al Convenio de Europa, que dice que paisaje es cualquier parte del territorio, que no califiquemos el paisaje, ya sean áreas rurales, urbanas, ya sean territorios excepcionales, ya sean ámbitos degradados. Si ahora empezamos a dar una vuelta para atrás y empezamos a hablar de paisaje urbano histórico, ¿qué es lo histórico? Paisaje minero histórico, paisaje minero actual, paisaje agrario histórico, pues creo que quita fuerza, que es una figura que se está haciendo muy oportuna, muy holística, que nos obliga a grandes retos, porque nuestras cabezas no hemos sido formados para pensar en esa pluridisciplinariedad, en ese carácter holístico que nos impela grandes retos, que tiene grandes posibilidades, pero que si ahora empezamos a partirla ahí, se desvirtúa y creo que perdería fuerza. Eran dos cuestiones que quería también aportar. Gracias. Gracias. Al fondo, me parece que querías intervenir y desde hace mucho tiempo, perdona, no te he visto, y para terminar, no puedo decir que no a mi amigo Villasante, o sea, será el último. Espera, que tiene el micrófono allá al fondo. No, casi para decir buenas noches y gracias, porque la verdad que ha sido apasionante la contribución y el debate. Yo creo que se ha dicho tanto que no está dicho todo, pero que hay poco que añadir. Pero puesto que se ha hecho referencia, por un lado, a la belleza y a Máximo Venturi Ferriolo, al que seguimos desde muy distintos ámbitos disciplinares, y Víctor ha hecho una referencia, como ahora Rocío, al Convenio Europeo del Paisaje, y todos los interesados y comprometidos por el paisaje debemos unir fuerzas y andar por el mismo camino. Solo quería puntualizar que en la acepción de Víctor y el Convenio del Paisaje sobre la percepción del territorio, recordar que el convenio, lo sabe bien Víctor, pero es por el público en general, añade la percepción del territorio por la población cuyo carácter es el resultado de las relaciones entre factores naturales y humanos. Creo que es la tercera pata o el tercer eje de la definición del convenio que nos permite establecer unas relaciones estrechas entre el paisaje cultural del patrimonio mundial y este otro tratado europeo que tiene también en América Latina, con el LALI del que se hablaba ayer, una proyección. Y por hilar con lo de la belleza, porque efectivamente ha habido intervenciones de nuestros compañeros japoneses muy bellas. Máximo Venturi Ferriolo, en una de sus obras, dice que la experiencia estética, la belleza del paisaje, viene ante todo y sobre todo de la comprensión del carácter. Lo digo por encontrar un puente entre la belleza que tiene más que ver con la forma, con la armonía de la configuración, y la belleza, la experiencia estética profunda que surge de la comprensión de la relación entre naturaleza y cultura. Yo creo que en eso Máximo Venturi Ferriolo, como en tantas cosas, y Rosario Asunto nos ha enseñado a los interesados en el paisaje, y me parece importante rescatar esa noción de carácter. Yo voy a tener que hablar pasado mañana de algo que ya ha dicho Víctor, y se ha dicho aquí las categorías, los tipos. Creo que la idea de carácter percibido por la población como expresión del territorio, pues también puede
no desde el patrimonio mundial, pero sí desde los estudios de paisaje, contribuir a clarificar algunas de las cuestiones que aquí han salido. Pero sobre todo lo que quería era agradeceros a los tres vuestras intervenciones, porque no es cortesía. Ha sido, como ha dicho nuestra compañera cubana, además de inteligente, incluso divertido, y eso en los tiempos que corren se valora mucho. Muchas gracias. Sí, vamos a ver, yo, bueno, aparte de felicitaros y que uno aprende mucho, y como sabéis, desde que yo llevo 10 años en e-commerce he ido aprendiendo mucho, y la candidatura de Ferrol está entreverada por vuestras opiniones, quería haceros una consideración. Aparte de la parte teórica que hemos hablado y doctrinal, que perfectamente nos llevaría años hablar de eso, yo creo que sería muy importante clarificar el tema de la oportunidad, en el sentido de, bueno, lo que hoy demanda quizá la UNESCO en el tema de la representación, lo que representa un bien determinado, ¿no? Y en ese sí es un punto muy concreto en el cual el tiempo, la historia, no cuenta, porque hay periodos históricos que se pueden representar muy bien. Estoy pensando en mi candidatura de Ferrol de la Ilustración, por tanto ahí la historia queda perfectamente acotada. Y yo creo que es un tema que quería, a ver si me podíais matizar, pero yo creo que las candidaturas hay que fijarse mucho, entiendo yo, en el tema, este cambio que ha habido últimamente, de ir a lo más representativo con independencia de otras cosas. Y otra pregunta, porque ya una vez que tiene uno el micrófono no lo suelta. Vamos a ver, el tema de las candidaturas es respetable, en fin, en Ferrol yo lucho por la de Ferrol, aquí van a luchar por la de Madrid, nos parece estupendo. Pero yo creo que hay que preparar al público en general, a la sociedad en general, a la idea de que aunque no salga la candidatura, por muchas razones, hay que luchar por demostrar y que la gente aprecie ese tema. Porque a veces las candidaturas no salen adelante, y yo estoy pensando en la de Ferrol, que posiblemente no salga por problemas de gestión, problemas administrativos. Por tanto, a mí me parece que es muy importante que haya el convencimiento de toda la población, incluso a nivel nacional. España, bueno, pues la legislación, sobre todo la Ley 16 del 85, con el invento de los BIC, de los bienes de interés cultural, pues se cargó toda aquella idea de los bienes que eran nivel nacional, nivel regional, etcétera, etcétera. Creo que en estos momentos es igual la Catedral de Santiago que un lavadero público en una zona de Galicia que, con tal de que sea BIC, pues ya está. Entonces, yo creo que hay que... Y además es que a la UNESCO tampoco va a tragar con la idea de a lo que se va por el título, ¿no? Y yo entiendo que lo importante es conservar el patrimonio y difundirlo. Y si podéis matizar un poco esto... Dios mío. Sí, por favor, brevemente, porque ya son las 8 menos 10 y nuestros oyentes estarán ya... Pues entonces, Juan Antonio, empiezo por decirte que no te voy a responder, porque lo que tú planteas va al meollo de la cuestión. Es, por un lado, los valores que tienen los bienes y, por otro, las estrategias para que entren en una lista. Entonces, la pregunta es, ¿para qué la lista? ¿O para qué queremos estar en la lista? La lista, luego, desde la perspectiva de UNESCO, es estar un poco ya a la defensiva, porque la lista ha roto las costuras, más de 1000 bienes, cada vez menos creíble, cada vez más sometida a las presiones políticas de los estados, que forman parte incluso del comité. Entonces, hay una serie de aspectos ya que si tuviéramos que responder a fondo a tu pregunta, tendríamos que cuestionarnos todo, ¿no? Entonces, yo creo que en esto siempre las situaciones prudentes son las intermedias, ¿no? Vamos a plantear de una forma lo más
fiel y éticamente posible los valores de un bien, pero al mismo tiempo plantear cómo pueden encajar en la lista en esas estrategias que tienen que sean representativas de épocas históricas, de zonas geográficas del planeta y que hagan la lista también más equilibrada de natural, cultural y aprovechando las categorías menos presentes, como los paisajes culturales, y que la hagan más creíble. Yo creo que estas actitudes intermedias son las mejores, porque si no, si empezamos a plantearnos profundamente el meollo de lo que tú estás cuestionando, iríamos a cuestionarlo todo, ¿no? Y respecto a la segunda parte, que estoy completamente de acuerdo contigo. Yo he disfrutado muchísimo toda la tarde, pero solo cuando ha salido una cuestión que es la de patrimonio histórico, quería decir que el patrimonio es lo que hemos heredado, no lo que estamos haciendo para el futuro. Y pensando en los ciudadanos, bastante es que les estemos destruyendo nuestra generación actual, su patrimonio, nuestro patrimonio, que lo estamos destruyendo, solo nos falta decirles cuál ha de ser el patrimonio del futuro, porque solo ellos, las generaciones venideras, son capaces de elegir lo que considerarán de lo que se está haciendo hoy, lo que consideren patrimonial o no. No podemos seguir diciendo eso, que hoy se está haciendo el patrimonio del futuro. Eso lo dicen los arquitectos estrella. Y de esta candidatura lo que más me fastidia es que entre la obra de Moneo. Y no digo nada ya si se pasa a la otra acera donde entran otros museos. Eso no es de recibo. ¿Por qué no? Porque no están haciendo las nuevas catedrales. Bien, te entiendo perfectamente, Begoña, pero yo nunca hablo de futuro. Para mí el futuro, que no me lo venda nadie, solo de presente. No es necesario. Pero vamos a ver, ¿la romería del Rocío es patrimonio o no? Bueno, digo que el y no se hace patrimonio hoy, es lo heredado. simplemente es no negar la capacidad que tenemos hoy para hacer patrimonio, que tenemos que ser conscientes de eso. Yo de futuro no hablo, porque como tú dices, ya nos juzgarán otros, pero yo creo que el patrimonio es pasado y sobre todo también presente, porque nosotros le damos hoy el valor y el significado. El futuro vamos a dejarlo. Bueno, pues muchas gracias por vuestra presencia de nuevo aquí. Y para todos los congresistas, nuestra próxima cita es el viernes a la 1 en la biblioteca de Eugenio Trías, la Casa de Fieras, que está aquí también dentro del Retiro, donde se expondrán las conclusiones de los grupos de trabajo y del congreso que se celebrarán mañana y pasado.